Tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Air Yared González, con número de carnet 2021-05056, perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este video abordaremos la realización del trabajo de aplicación número 1 de la unidad didáctica de bioestadística. El problema número 1 nos presenta la pregunta: ¿cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento? En este caso, seleccionamos la variable cambio de peso de acuerdo a la base de datos previamente dada. El cambio de peso, podemos ver que tiene tres componentes: bajo, aumentó y ninguno. En este caso, para sacar estos valores que tenemos acá, hacemos la siguiente función. Le damos igual con así. Luego seleccionamos toda la columna y le damos punto y coma. Siguiendo en el desarrollo, seleccionamos la característica de bajo y cerramos paréntesis. Le damos enter y podemos ver que ya nos da el número 16, que es el que tenemos acá. Y así hacemos con cada uno de las siguientes categorías. Podemos interpretar esta característica o este principal cambio, que en 19 de los 53 estudiantes, su peso aumentó en el confinamiento por COVID, y ese es el principal cambio que aumentó. Bien, entonces en el punto número 2 nos pide que seleccionemos las variables, tanto síntoma de columna y cadera, como de práctica deportiva, y elaborar una gráfica incluyendo los componentes respectivos. Seleccionamos las variables síntomas en columna y cadera y de práctica deportiva. Agrupando los que tienen dolores de cabeza, dolores de espalda ocasionalmente, dolor de cuello, tanto ocasional como frecuente, y nunca. Con respecto a esos valores, se realizó una gráfica para una mayor representación de dichas variables, donde podemos ver que en nuestra gráfica se muestra que el 31% de los estudiantes presentaron dolor de espalda y practicaban deporte frecuentemente. 16 de ellos practicaban de manera ocasional y 8 no practicaban ningún tipo de deporte. La gráfica también nos muestra que 16 presentaron dolor de cuello. Solo uno de los 16 practica deporte frecuentemente. 12 lo hacen de manera ocasional y 3 de ellos nunca lo hicieron, nunca practicaron. 2 de los estudiantes que no presentaron ningún síntoma en el periodo del confinamiento por COVID, los 2 nunca practicaron ningún deporte. Esa sería la interpretación de la gráfica de las variables síntoma de columna y cadera y práctica deportiva. Nos pide encontrar la proporción, un porcentaje y una razón. En este caso, para encontrar la proporción, nos vamos a concentrar en las variables sexo y práctica deportiva. Miremos. Seleccionamos la variable sexo y práctica deportiva y nos preguntamos, de las mujeres, ¿cuál es la proporción que nunca practica deporte? En este caso, en color salmón, yo les subrayé para que puedan notar. Del sexo femenino, las mujeres que nunca practicaban deporte, ¿cuántas veces estaban en esta tabla? Así que para sacar la proporción, dividimos 12 entre 38.
Se quiere decir que solo 12 mujeres de 38 nunca practican ejercicio. Eso lo dividimos y nos da 0.32. Su interpretación sería: de las mujeres, la proporción que nunca practica deporte es de 0.32. Luego nos pide encontrar un porcentaje. En este caso, vamos a utilizar las variables sexo nuevamente y síntomas en columna y cadera. La pregunta sería: ¿cuál es el porcentaje de hombres que presenta síntomas en columna y cadera? Nuevamente, les subrayé en color azul del sexo masculino que presentan dolores de cabeza. Queremos saber el porcentaje. Para sacar el porcentaje, dividimos la cantidad de las personas que tenemos, que serían 53, sacamos la cantidad de hombres que presentan síntomas de dolor de espalda. En este caso serían 15. Entonces tenemos los 15 hombres, los dividimos entre los 53 y esto lo multiplicamos por 100 para saber el porcentaje, y esto nos da un porcentaje de 28.30%. Entonces decimos que el 28.30% de los hombres presentan síntomas en columna y cadera. Por último, encontramos la razón. La pregunta es: ¿cuál es la razón del sexo femenino con dolor de espalda y el sexo masculino con dolor de cuello? En este caso, para sacar la razón, utilizamos el siguiente procedimiento. 22 entre 4, esto nos da 5.5. La razón se puede multiplicar por 10, por 100 y por 1000. En este caso decidimos hacerlo por 10 y nos da un valor de 55. Entonces esto quiere decir que por cada 10 hombres con dolor de cuello, hay 55 mujeres con dolor de espalda. Espero haya servido estos ejemplos, la realización de estos ejemplos, para conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Iztacuy, con un número de carnet 2021-06076. El día de hoy me tocó hablar sobre el problema número 2 de la hoja de bioestadística. Como inciso número 1 nos pide que de la base de datos proporcionada seleccionemos la variable peso y dejemos constancia de todos los cálculos que realicemos en esta. Dice: aplicando la regla de Sturges, construya los intervalos de clase, que se representan con la letra K, que esto es igual a 1 más 3.322 logaritmo de n. La n es el número de datos que tenemos y esta se intercambia por el número 53. Ya juntando todos estos datos, el resultado es 6.7280. A continuación nos pide que elaboremos la tabla de trabajo completando las columnas a utilizar, con el rango más el límite superior menos el límite inferior, que sería 190 menos 90 es igual a 100. La amplitud sería igual al rango menos el número de intervalos, que sería 100 menos 6.7280. Esto es igual a 14.8633. A continuación, este cuadro número 2 es sobre el registro de todos los datos obtenidos del grupo a estudio que seleccionamos, en el cual nos indica el peso de cada uno de los objetos a estudiar. Dice: calcule e interprete. Medida de tendencia central que se ve afectada por los medios externos. Sería la media aritmética, que esto es igual a dividir 6.977 dividido 53 es igual a 131.64. Esto aproximado es igual a 132, como el promedio de peso registrado para este grupo. De ahí está la siguiente instrucción, que nos pide la media que divide en dos partes iguales a la distribución.
que sería la mediana, y esto se divide por esta fórmula, y el resultado de todo esto es 128.53,57. El valor que divide la distribución en dos partes iguales es igual a 128.53,57. El valor que más se repite sería el 130 de la moda. Dice, la variabilidad de los datos en unidades originales, que sería igual a la variabilidad, y sus unidades absolutas son de 23.6036. La variabilidad relativa es igual al coeficiente de variación, que como resultado nos da 17.88%. El percentil 40 se ve representado por la P mayúscula y el 40 como superíndice, que esto sería igual a 120.5 más 21 menos 19 dividido 14 por 15, que nos da un resultado de 122.64. Y esto indica que el 40% de los datos registrados de la variable de peso son menores o iguales a 122.64 libras. A continuación, veremos esta gráfica de barras, que sería llamada un histograma, y también lo podemos interpretar de esta manera. En este caso, se nos muestra una distribución bimodal, o sea que hay dos modos. Ambos datos representados por una frecuencia de 14. En el eje de las abscisas se muestran los límites reales, mientras que en el eje de las ordenadas son las frecuencias absolutas. ¿Qué efecto puede producir el exceso de peso en la salud? Produce enfermedades como hipertensión, cardiopatías, diabetes, además de estar propenso a verse afectado por la pérdida de masa muscular, pérdida de movilidad o fatiga. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Alex Carranza, número de carnet 2021-05621. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas y estoy dentro de la Universidad San Carlos de Guatemala. Mediante el presente trabajo, me tocó pasar a exponer sobre el problema número 3, que es: se desea estudiar la relación del peso y la estatura, utilizando la información que se presenta en base de datos, educación en entornos virtuales y, por consiguiente, responder las siguientes preguntas. Pregunta número 17. Traza el diagrama de dispersión y obtenga la ecuación de regresión utilizando el programa de Excel. Básicamente, a través de la aplicación de Excel, tuvimos que organizar este diagrama de dispersión que nos dio estos mismos resultados. Pregunta número 18. El valor de la pendiente. Mediante cálculos previos, logramos descifrar que el valor de la pendiente de la recta es 0.2326. A lo que nos lleva a la pregunta número 17. El coeficiente de la correlación de Pearson. 0.5623 es la interpretación. El valor del coeficiente de correlación indica que existe una correlación moderada positiva entre las variables. A lo que nos lleva a la última pregunta, que es la número 20. El peso que se espera para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros es básicamente el peso de 167 libras. Muchas gracias por su atención.